Hoy es miércoles 25 de febrero del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. ¿Verdad? También a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos en que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro Psicología de la Gratitud, Medium Divaldo Pereira Franco, por el espíritu Juana de Ángeles. Hoy nos toca la página 129, numeral 6. La gratitud como recurso para la conquista de la paz, herencias afligentes, conflictos existenciales y fugas psicológicas, autorrealización y paz. Una existencia donde no haya un significado psicológico se encuentra vacía y carece de motivación para ser aprovechada. Y ningún ser humano la soporta. Pero cuando alguien debe experimentar una existencia de tales características, por lo general naufraga en la búsqueda de soluciones que no tienen contenidos liberadores. El espíritu ha sido creado para alcanzar lo infinito y posee la sabiduría superior que lo transforma en arcángel. La trayectoria, a veces dolorosa, por la escuela terrenal sugiere el diamante en bruto que es sometido a la extracción de la ganga, a fin de que pueda brillar como una estrella, y en eso se transforma. Las vidas vacías, aquellas que no tienen objetivos psicológicos, hay mucho espacio para la inquietud y la desconfianza, el autodesprecio y el resentimiento, para incorporar los trastornos de la emoción y de los desequilibrios de la mente debido a la ausencia de un significado existencial. Ese fenómeno se identifica fácilmente en los individuos, solitarios o no, siempre caracterizados por una inmensa necesidad de conseguir cosas externas y de proyectar su imagen. Porque el ser real se encuentra incompleto, inseguro, sin estímulo para proseguir la jornada. Apremiados por las circunstancias aciagas a que prosigan en el vehículo físico, buscan los juegos de los placeres agotadores o se encaminan hacia las experiencias peligrosas a las que someten al self, en desafíos que casi siempre tienen como resultado de los fracasos, cuando no las muertes carentes de dignidad. Entre ellos encontramos algunos de los deportistas osados que pretenden llamar la atención hacia el coraje, que bien puede significar desprecio a la existencia y burla al buen sentido y a la precaución, o bajo la acción exacerbada por la adrenalina se olvidan de sí mismos, transfiriéndose hacia el aplauso con que se van a destacar, demostrando a los demás su superioridad. Del mismo modo se entregan a competencias en las cuales pretenden siempre superar los límites anteriores como nuevos dioses, dominados por los mitos de los personajes de historietas, que se transforman en héroes del absurdo, reviviendo a aquellos otros que se quedaron adormecidos en lo profundo del inconsciente colectivo. El ser humano
saludable, es prudente y vive según las pautas éticas que confieren el bienestar y la alegría existencial. Su coraje no se mide por la audacia ni por la búsqueda del peligro, sino por la resistencia que ofrece a las circunstancias perturbadoras, manteniéndose siempre digno y luchando con calma. Se siente afortunado por la armonía de que disfrute en el eje emoción-psiquis y por el apoyo de sus aptitudes físicas, de las cuales se vale para el crecimiento interior y para la victoria sobre las herencias perniciosas que subsisten en su comportamiento. A causa de la armonía que vibra en su existencia, es rico en alegría y en objetivos edificantes, proporcionándose satisfacción por la oportunidad que disfruta e igualmente contribuyendo en favor de la comunidad donde se encuentra a fin de que siempre sea mejor. El sentimiento de gratitud es para él una condición natural, pues sabe valorizar todo lo que le llega y es bendecido por las facilidades o mediante los sufrimientos que eventualmente lo afectan. Eso se debe a que el bienestar no se restringe solamente a las cuestiones agradables, las que proporcionan júbilo, sino también a aquellas relacionadas con la preocupación y el análisis de las diversas coyunturas del proceso humano de desenvolvimiento. El apóstol Pablo, por ejemplo, manifestaba que su comportamiento era el mismo, ya estuviera coronado por alegrías o experimentase la cárcel y las pruebas. Eso se debía a que el sentido psicológico de su vida era servir a Jesús y donde se encontrase, conforme estuviese, nada le resultaba impedimento para proseguir con la vivencia de su significado emocional. En la alegría demostraba gratitud por las bendiciones y en el dolor también agradecía por poder confirmar la grandeza de su fe y de su entrega. Quien solamente espera frutos saludables del árbol de la vida todavía no ha aprendido a vivir e ignora que los diversos acontecimientos, todos ellos, forman parte del programa existencial. Hay personas que ni siquiera agradecen los regalos que se les ofrecen y permanecen siempre quejosas, insatisfechas, insaciables. Eso se debe a que su capacidad de autoestima es baja y de ese modo huyen hacia la situación egoísta. Otras siempre agradecen las alegrías que disfrutan, pero se olvidan de expresar la gratitud ante los problemas que no se presentaron o los fracasos que no se produjeron. Hay otras además que saben agradecer la alegría que experimentan las dificultades que no se convirtieron en impedimento para las realizaciones edificantes y los dolores que las afectan, reflexionando que tal acontecimiento se haya incluido en la ley de causa y efecto, porque solamente le ocurre lo que es mejor para su proceso evolutivo. Proceden de ese modo porque saben acerca de la justicia que está implícita en todos los mecanismos del desenvolvimiento espiritual y moral de cada uno. Cuando se aprende a agradecer y a lograr, por cierto, la salud integral constituirá el resultado feliz del fenómeno agradable, por el júbilo presente en todas las situaciones de la existencia que contribuyen al proceso de elevación del ser. Con esa comprensión, lentamente el eje ego, self, propicia la unidad sin choques, la armonía que debe existir en el proceso de la recuperación derivada de la previa excisión de la psiquis. Por cierto, se trata de una batalla silenciosa, significativa, incluso rica en cuanto al aprendizaje y los descubrimientos, porque se llega a lo más profundo de los sentimientos a fin de evaluar el sentido y el significado psicológico de la vida física. Al proceder de tal modo, se encuentra la madurez emocional, aquella que auxilia el discernimiento respecto de todo lo que se puede y se debe realizar, en detrimento de lo que se puede pero no se debe hacer, o de lo que se debe pero no es lícito realizar. Una significativa mayoría de las criaturas humanas vive de tal manera automáticamente, y ni siquiera percibe los mecanismos de la existencia, las posibilidades de desenvolvimiento de la inteligencia y de los sentimientos que convierten la jornada en un encantamiento en el cual las experiencias de autoiluminación se multiplican. Dado que los acontecimientos son debidamente administrados, no existen personas privilegiadas, ni siquiera aquellas que parecen completamente felices, porque la trayectoria carnal es un recurso del cual se vale la divinidad
a fin de permitir el desenvolvimiento de los valores adormecidos en lo profundo del ser. En consecuencia, se debe vivir atento, observando todo aquello que acontece durante la jornada humana, acumulando simpatía y solidaridad, afecto y renuncia a las imposiciones del ego en la incesante búsqueda de la plenitud. Solamente aquel que lucha y se perfecciona consigue superar los vicios, los arquetipos inquietantes que proceden del pasado. Vivir en la tierra, por lo tanto, es una excelente ocasión para avanzar rumbo a la inmortalidad feliz. Herencias afligentes. Los atavismos derivados del proceso antroposopsicológico perduran en el ser humano con la intensidad de los antiguos hábitos, con el predominio absoluto de los instintos agresivos, defensivos, mutilando algunas aspiraciones dignificantes y obstaculizando la vivencia de las actitudes nuevas, caracterizadas por la razón, por el sentimiento, por el ideal de servir y dignificar a la sociedad. Entre ellos se destaca muchas veces el que corresponde a la ingratitud, en un estado de primitivismo del comportamiento mediante el cual, todavía ejercitándose en la fase del egocentrismo, no se valoriza la contribución de las demás personas en la suposición de merecer todos los servicios sin ninguna obligación retributiva o por lo menos de respeto por el otro. La sombra es el arquetipo dominador de la conducta. En esa fase de la evolución psicológica del ser humano, el predominio del instinto de conservación de la vida modela el carácter humano con tal vigor que siempre coloca al individuo en una actitud defensiva, armándolo invariablemente contra todo y contra todos, incluso cuando alguien se propone prestar auxilio. Permanece en la suposición falsa de que las demás criaturas son explotadoras, interesadas, incapaces de experimentar el afecto legítimo, manteniendo siempre una actitud disimulada o no. Le saca provecho de todos los esfuerzos realizados, aun cuando los hechos demuestren lo contrario. Existe una inseguridad afectiva muy intensa en ese individuo que considera a los demás conforme con sus propios modelos de conducta, incapaz, según se siente, de ser útil, de ayudar sin recoger los frutos inmediatos de esa acción. A medida que se produce el desenvolvimiento del self y disminuye el predominio del ego, que pasa a comprender mejor la existencia terrestre, se amplía la capacidad de sentir amistad, de corresponder a las expectativas, de contribuir en favor del bienestar ajeno, que siempre da por resultado la satisfacción personal, aunque no sea ese el objetivo inmediato. Sucede que las actitudes dignificantes que abarcan al grupo social son, en principio, beneficiosas para aquel que las adopta. De igual manera, cada vez que alguien pone un obstáculo al proceso de crecimiento de la sociedad, padece su constricción inevitable, encarcelándose entre las paredes sombrías de la prepotencia. Debido a esos diferentes niveles evolutivos, han surgido los dominadores de los otros, los dictadores despiadados, las clases poderosas, a consecuencia del estatus económico, los presuntuosos que se consideran superiores, engañados por el concepto de la raza o etnia, en la que renacen según el cuerpo de la astucia, que es una herencia del instinto felino y no un efecto de la inteligencia. Allan Kardec realiza un claro estudio de ese comportamiento en el libro Obras Póstumas. En el capítulo titulado Las aristocracias, pie de página Allan Kardec, Obras Póstumas, analizando los diversos niveles o alternativas de la humanidad en relación al espiritismo, que ofrece los recursos sorprendentes de la iluminación y por lo tanto de la perfecta integración del eje ego-self, como indispensable para la armonía personal, el reconocimiento amoroso a la vida por todo aquello que se posee y disfruta la infinita gratitud por la honra de la existencia terrenal. La verdadera aristocracia, expresa el ilustre codificador, es aquella de naturaleza intelecto-moral, en la cual la inteligencia y el sentimiento convergen, dando lugar a la sabiduría, a la liberación respecto de las pasiones primitivas, a la superación de las herencias negativas y los atavismos perturbadores. El antiguo concepto de aristócrata,
por la sangre, por los títulos nobiliarios adquiridos mediante medios que no siempre han sido dignificantes, pero que caracterizaron el pasado de la sociedad, ha dado lugar a que se privilegiaran los descalabros, así como al funesto derecho divino de los reyes, como si estos no estuviesen constituidos por la misma argamasa con la que transitan los campesinos y la plebe, siempre detestados por tales equivocados terrestres. En la actualidad, esas ideas se encuentran en absoluta decadencia. Nos hallamos en todas las épocas de la historia, desde los deplorables clases sociales de la India en el pasado y probablemente en el presente, aunque no de acuerdo con lo establecido por las leyes, pero siempre de lamentable moral. Son los faraones egipcios e incluso los jefes tribales, no siempre valerosos y dignos para ejercer el mandato de comandantes del grupo étnico o del país confiado a su gobierno. Las religiones, por su parte, se aprovecharon de las circunstancias y crearon también sus aristocracias privilegiadas por el poder temporal en nombre de la fe, que debe estar por encima de las cuestiones de la vanidad humana. Según la interpretación de las enseñanzas religiosas de todas las orientaciones, los individuos investidos de las denominadas responsabilidades sobre el rebaño adaptan el mensaje quitándole la esencia superior y exponiendo sus propias pasiones, las cuales transfieren a Dios. A través de ese mecanismo de temor, someten a los crédulos a su arbitrio, los dominan y conservan a aquellos que son menos evolucionados de tal modo que permanezcan en la rebeldía y el egoísmo. Si expusieran la sublimidad del amor con que están revestidas todas las doctrinas religiosas, más fácilmente conseguirían liberar a los que están aprisionados en el primitivismo para conducirlos a los elevados estratos de la iluminación. Jesús convocó a todos con los mismos derechos y con los mismos deberes, ofreciendo la oportunidad de trabajo y de la evolución a los más diversos sectores sociales, siendo respetuoso de los poderosos de su época, que iban a buscarlo, como también de la denominada ralea, a la cual prefería, por los motivos obvios de su cometido, orientado al esclarecimiento y la liberación. El inevitable progreso moral ha ido disminuyendo el comportamiento perverso, mediante la anulación del poder de las clases dominadoras por circunstancias adversas y ancestrales, abriendo espacio para los derechos humanos y la ampliación de las posibilidades de igualdad entre todas las personas, importando poco las posesiones, la herencia, sino valorizando las cualidades de inteligencia y de sentimiento, al igual que las conquistas morales que les confieren relevancia en el escenario humano. Por cierto, a consecuencia del proceso evolutivo que es inevitable, esas herencias cederán lugar a otras, a las dignas que las sucedieron y que en el momento oportuno se pondrán de relieve por la potencia ética de la solidaridad y del amor entre todos los seres, incluyendo a la naturaleza. A pesar de ese fenómeno irrefrenable que es el progreso, muchos individuos tratan de resistir a sus imposiciones y optan por la deplorable condición de desventurados a consecuencia de la sombra que los somete a los caprichos de la inferioridad. No obstante, la divinidad dispone de mecanismos que se interponen favorablemente al desenvolvimiento de las facultades morales del ser, a través de las expiaciones mediante las cuales expurga los miasmas que los asfixian en la inferioridad, sin que pierdan las conquistas valiosas de las experiencias que acumulan. De ese modo, el proceso de crecimiento en relación con la propia plenitud es impostergable y de él nadie se evade, porque forma parte de los instrumentos universales del amor divino. Habrá señales evidentes de su presencia cuando surjan los primeros bajidos de la compasión y de la ternura, de la amistad desinteresada y del deseo de retribución, al menos con algo de aquello que dispone. La solidaridad es, de ese modo, la manera de expresar la alegría de vivir y de desarrollar las relaciones que edifican los sentimientos o los despiertan cuando se encuentran adormecidos. La gratitud es la impresión digital de desenvolvimiento intelecto-moral del espíritu,
que se libera de las herencias afligentes. Conflictos existenciales y fugas psicológicas. Cada persona experimenta las emociones en correspondencia con el nivel de conciencia en que se halla, al cual no consigue superar de un momento para otro. Ante ese hecho, los conflictos existenciales y las fugas psicológicas ejercen un rol determinante en su comportamiento. Los mencionados conflictos son el resultado de herencias ancestrales cuando se cometieron actos que atentaron contra la ética y el proceder correcto, dando lugar a la aparición de la culpa, encargada de transformarse en aflicción y provocando el desgaste del equilibrio. En otras ocasiones surgen como consecuencia del proceso de desarrollo ético-moral, cuando todavía no se contaba con la capacidad de discernimiento responsable para la censura de los compromisos perturbadores aceptados como naturales y por lo tanto frutos de la sombra que permanecía dictando las actitudes más compatibles con su naturaleza arquetípica. En ese nivel tienen lugar los problemas emocionales que acosan al ser y perturban su capacidad de orientación y de salud, instalándose por un prolongado periodo generador de disturbios que se transfieren de una existencia a la otra, acostumbrándose a la imposibilidad de alcanzar más elevados niveles de bienestar y de armonía. Se permite aceptar al self enfermizo dominado por el ego con un extraño triunfo en el campeonato de la evolución. Resulta urgente e indispensable la búsqueda de ayuda psicológica terapéutica a fin de poder distinguir de manera saludable qué es lo mejor para la conquista de la alegría de vivir, de las orientaciones que debe adoptar para conseguir vencer los obstáculos internos que se expresan de manera amenazadora. Las batallas más difíciles para lograr que resulten victoriosas son aquellas que se desenvuelven entre los pliegues de la psiquis, a partir del momento en que el individuo se propone acceder a las motivaciones para continuar con la existencia en el planeta según los moldes de la normalidad. Sea cual fuera el conflicto existencial que se manifieste, la criatura humana se aturde y padece la incertidumbre acerca del cual es el mejor camino para el encuentro conmigo misma, el paso inicial para la autoiluminación. No puede haber un comportamiento equilibrado si entre los telones de la psiquis las informaciones emocionales no se han establecido bajo el comando y la inspiración de los anhelos elevados y pacificadores. Cada vez que surge un conflicto que se expresa en forma de aflicción y de inseguridad emocional, es imprescindible el enfrentamiento lógico y frontal con este, de modo que pueda liberarse mediante el empleo de la razón y de la adaptación psicológica que son necesarios. Se trata de disturbios de tal manera y de tal naturaleza que inducen al vicio, a la dependencia de drogas adictivas, a la simulación y a las fugas de la realidad, transfiriendo la responsabilidad a los otros. El paciente en ese caso asume la actitud lamentable y supone que todo lo que le ocurre es resultado de la antipatía que los otros le demuestran, y se refugia en los oscuros sótanos de la comodidad, sin hacer esfuerzos para la lucha que debe mantener al principio mentalmente, diluyendo las disculpas y las justificaciones por el estado mórbido que se apodera de él, para seguidamente dar comienzo al esfuerzo de compartir las actividades del grupo social, adaptándose y modificando el punto de observación de los hechos. No obstante, apoyándose en el bastón de la indiferencia por la situación en la cual persiste, permanece en una lamentable posición a la que pretende transformar en arma de acusación contra las demás personas. En esos pacientes no surge el sentimiento de gratitud que es siempre espontáneo porque se suponen víctimas indefensas de la sociedad y en consecuencia alimentan el resentimiento y la amargura que los perturban más aún. Los conflictos existenciales forman parte del proceso evolutivo porque a medida que se va abandonando una cierta franja de experiencia, se traslada todo el material que se ha almacenado, cualquiera que sea su contenido. Dado que el aprendizaje de nuestros hábitos es lento, la superación de los atavismos perturbadores exige coraje,
determinación e insistencia en la fase inicial de la lucha, este se presenta como tentativas de acierto y de error, hasta que se definen las características que comienzan a modificar la conducta, dando lugar a nuevos cometidos. Solamente una actitud racional y un gran equilibrio emotivo dan lugar a la valentía de reconocer las propias deficiencias, que son consecuencias del proceso evolutivo y por otra parte perfectamente normales durante su tránsito en el sentido del desenvolvimiento psíquico y psicológico. Se cuenta una historia que llegó a ser muy conocida, con variaciones aunque con el mismo contenido, acerca de un monje budista que caminaba en dirección al monasterio acompañado por algunos de sus discípulos, cuando al pasar por un puente vieron a un escorpión que era arrastrado por la corriente en la cual se debatía a punto de ahogarse. El monje, apiadado, corrió por una de las márgenes del río, introdujo la mano en el agua y lo rescató de una muerte segura. Feliz por haberlo salvado de esa situación, cuando lo iba a poner en el suelo, el escorpión lo picó y le produjo un gran dolor, que hizo que lo soltara y éste cayera nuevamente al agua. En ese momento el monje corrió y tomando un pedazo de madera, lo introdujo en el agua y lo sacó nuevamente, consiguiendo salvarlo. Regresó al camino en silencio después de su gesto de generosidad, cuando uno de los discípulos, sorprendido por lo que había hecho, le preguntó: «Maestro, supongo que no se siente bien. Su intento de salvar a este arácnido repugnante y perverso, que le agradeció el gesto de nobleza con una picadura dolorosa, ha resultado inútil y pernicioso para usted. ¿No sería lógico que lo dejase morir? En vez de intentar salvarlo por segunda vez, corriendo nuevamente el mismo riesgo». El monje lo escuchó, esbozando una sonrisa, y respondió con bondad: «Él procedió de conformidad con su naturaleza, mientras que yo procedí de acuerdo con la mía. Él reaccionó por instinto y se defendió mediante la agresión, y yo procedí de acuerdo con mi sentimiento de amor hacia todo y hacia todos». Entonces, en esta anécdota, la superación de los conflictos tormentosos sin ningún intento de fuga psicológica para transferir la responsabilidad. La emoción consiste de su realidad siempre en lógica y generosa, y contribuye en favor del orden y del deber. No se excusa, no se justifica, no transfiere a otros las actividades que están confiadas a su responsabilidad, y contribuye en favor del bien donde quiera que sea necesario. Tampoco se inquieta con la ingratitud, pues reconoce que cada ser se desenvuelve en el nivel de conciencia y de discernimiento que le es propio. Existen aquellos que durante un buen periodo de la vida solamente esperan recibir, disfrutar de los favores de todos, sin el mínimo compromiso con la retribución o con el bienestar general, siempre que se sientan atendidos y fisiológicamente satisfechos. Todo se encuentra bien. Aún permanecen en el periodo egocéntrico de la evolución psicológica y proceden de conformidad con su naturaleza. La ingratitud es una característica que define su comportamiento, haciendo que siempre exijan y proyecten la imagen de que las demás personas están equivocadas, cuando no huyen hacia la postura del martirio, a fin de inspirar compasión, provocando conflictos de culpa en los demás. La gratitud constituye una bendición de madurez psicológica que hace feliz al espíritu y le favorece ampliar los sentimientos de amor y de compasión, porque reconoce todos los bienes de que disfruta, incluso cuando se presenta alguna circunstancia poco feliz. No se expresa solo cuando todo transcurre correctamente y con comodidad. Lo hace especialmente cuando el testimonio y el dolor se hace presente, invitando a la reflexión. La vida es, sin dudas, un himno de gratitud a Dios en todas sus expresiones. Autorrealización y paz. La verdadera paz se conquista mediante el logro de la autorrealización. Para coronar el proceso de autoconocimiento y de conducta dentro de las pautas del deber, lo que da por resultado el verdadero placer.
Solo la madurez psicológica puede conducir al individuo con seguridad en el esfuerzo del autoperfeccionamiento, las herencias de las que es portador debidas al periodo de inconsciencia y posteriormente al predominio de los instintos sobre la razón, se encargan de retardar el discernimiento, llevándolo a que más reaccione de lo que obre, a que más atienda al egoísmo que al altruismo, a que se envilezca antes de que se sublime mediante las disciplinas naturales, que promueven los ideales de perfección, elevación y paz. No faltan ejemplos típicos de autorrealización independiente de la posición social destacada, de las posesiones considerables, de los logros universitarios de la gran relevancia. Es un estado interior de satisfacción y de confianza en las posibilidades de que se dispone colocada siempre al servicio de lo mejor. Se cuenta que cierta señora necesitaba una servidora para la limpieza y recibió de una amiga la recomendación de una persona merecedora de confianza y portadora de excelentes cualidades. La contrató por teléfono y marcó el día y la hora en que ésta debería ir a su casa para comenzar la tarea. Cuando la vio se quedó sorprendida, pues notó que era bastante joven, que estaba muy bien vestida y que había llegado en su propio automóvil. Le explicó las labores que le correspondían y la autorizó a realizarlas. Con desenvoltura la joven hizo todo esmeradamente hasta concluir con la limpieza. Al terminar, la auxiliar le pidió permiso para hacer una llamada telefónica, a lo que fue autorizada. El diálogo que mantuvo fue breve. La joven preguntó: ¿usted necesita una servidora para la limpieza? Y la otra persona respondió: no, ya tengo una, pero yo soy muy buena, cuidadosa y puedo hacerle un precio muy accesible. Le agradezco, pero ya tengo una con esas cualidades. Insisto, porque no solo hago la limpieza, sino que también aspiro, lavo, encero y tiro la basura, dejando los baños brillantes como ninguna otra lo hace. Además de la vajilla muy bien cuidada y ordenada. Lamentablemente no la necesito porque mi servidora es excelente y hace todo eso. Cuando cortó, la nueva patrona le dijo apenada: escuché la conversación y lamento que usted haya perdido una nueva clienta. No, señora, le respondió la servidora, yo soy la servidora de ella y solamente estaba haciendo una prueba de evaluación acerca de cómo se considera mi trabajo, lo que me proporciona una gran satisfacción. En la búsqueda de la autorrealización, todos los trabajos son dignos y relevantes, de acuerdo con la devoción con que se realizan. Mientras tengan vigencia en el ser humano, la presunción y la falsa conciencia de superioridad por algunas circunstancias que aparentemente los proyecte en la sociedad, el brillo de la situación confortable difícilmente le concederá paz interior, porque la sombra predominará en su comportamiento. Cuando no se es capaz de reconocer la transitoriedad de las circunstancias y la fragilidad orgánica con la cual viaja el espíritu en el proceso evolutivo, se instalan los conflictos presentándose enmascarados los de falsos triunfos y de perjuicios enfermizos. Allan Kardec, pie de página. Allan Kardec, obras póstumas. Reiteramos el tema de las aristocracias, pues consideramos que es conveniente un mayor análisis en el subítem de este mismo capítulo. Allan Kardec, en un oportuno estudio sobre los diversos periodos de la evolución de la sociedad, después de analizar el poder responsable del control del grupo social, consideró que la primera etapa de ese fenómeno fue de índole patriarcal, por la espontánea fuerza moral del jefe del clan, aún en una fase de predominio de los instintos. A continuación, la fuerza del grupo eligió a aquel portador de más resistencia y del mismo poder de lucha, de modo que surgió el control político y social mediante la autoridad de la fuerza bruta y se estableció de ese modo una segunda aristocracia. Los poderosos, lógicamente, pasaban los recursos que poseían a sus descendientes, incluyendo la autoridad con que se encontraban investidos. Habitualmente, los débiles se dejan conducir por los más audaces y se someten a los sucesores de los gobernantes transitorios, lo que dio lugar a la aparición de una tercera clase que fue
denominada aristocracia del nacimiento. Las ambiciones y los excesos que de ahí derivaron culminaron en el derecho divino de los reyes, que los convirtió en autoridades respetadas y temidas. Si pensamos en Julio César, por ejemplo, el gran conquistador y extraordinario escritor latino, notamos que su obsesión por el poder hizo que se autoproclamase como Augusto, por lo tanto divino, a pesar de su fragilidad orgánica y sus conflictos de diversa índole. Él iba a transmitir el título a otros títeres no menos insanos del fabuloso imperio romano. La evolución cultural y ética de la sociedad poco a poco desmanteló la arbitraria máquina del poder aristocrático por nacimiento, demostrando que en todas las clases el ser humano puede alcanzar relevancia, haciéndose digno y poderoso mediante el esfuerzo y el conocimiento. Nace entonces la potencia del dinero, dado que a través de él se pueden conseguir servidores, áulicos, aduladores, soldados, junto con las cosas que satisfacen las necesidades emocionales y los tormentos psicológicos. Pronto se manifestaron los valores derivados de la inteligencia, del idealismo, que removieron tronos y apartaron a los dominadores perversos, abriendo espacios para una nueva aristocracia que sería resultado de la unión de la inteligencia y de la moralidad. Así surgió aquella a la cual el codificador del espiritismo denominó aristocracia intelecto-moral. Esa condición en la cual se reúnen los legítimos valores de la evolución naturalmente conduce a la autorrealización y, en consecuencia, a la paz. Las grandiosas conquistas de las leyes que fomentan el respeto por los derechos del hombre garantizan el desenvolvimiento de la sociedad que avanza en el sentido de que sus miembros lleguen a la plenitud. Por cierto, aún predominan en la actualidad los pueblos que se encuentran bajo el lamentable gobierno de títeres violentos que establecen sus propias leyes y convierten en legal el crimen sórdido, el hurto y el robo que ellos mismos perpetran, la persecución horrorosa a sus enemigos, a las razas y etnias a las que denominan inferiores. Mientras tanto, por más que permanezcan en el poder según la historia ha demostrado, ellos pasan dejando su marca del salvajismo que queda opacada ante los nuevos conductores de los destinos de aquellos mismos pueblos que antes estuvieron sometidos a la crueldad y que entonces avanzan rumbo a las conquistas éticas de la civilización que nunca se detienen. Las guerras que son consecuencia de la usura y la presunción de esos lamentables pigmeos que se consideran gigantes, pronto cesan con el terrible saldo de sufrimiento que imponen y la conciencia social que renace abomina de aquellos buitres humanos, pues ambiciona la paz y la solidaridad a fin de que las demás culturas y los valores humanos sean respetados. Tales acontecimientos tienen lugar de tal modo porque la marcha del progreso es ascendente y ninguna fuerza puede detenerlo, aunque todavía queden algunos focos de ignorancia y de atraso moral a los que el amor y el conocimiento conseguirán iluminar en el momento propicio que nunca se demora. El proceso de crecimiento en relación con la propia plenitud es impostergable y de él nadie se evade. Habrá señales evidentes de su presencia cuando surjan los primeros bajidos de la compasión y de la ternura, de la amistad desinteresada y del deseo de retribución. ¿Algún comentario? Considero que esto de la aristocracia por nacimiento es como que puede dar la idea también de la fortuna que es así heredada y que prácticamente se nace en esa fortuna. Entonces se mencionaba sobre los abusos que se podían dar, y eso me hacía pensar también en la diferencia entre alguien que se ha ganado la fortuna con su trabajo, que no es que la haya heredado, y también me ponía a pensar en que en algunas oportunidades han habido gobernadores que han sido emperadores o reyes y se han ganado ese puesto a pura lucha, a puro trabajo, a puro mérito.
y no es, digamos, en esos casos no han nacido en la fortuna o en el poder de la aristocracia. Entonces me ponía a pensar que había una parte del Evangelio según el espiritismo donde se mencionaba que a veces quien nacía en la fortuna hacía daño, pero no estaba tan consciente del daño que estaba haciendo. En cambio, si lo comparábamos con quien no había nacido en la fortuna, sino que logró la fortuna por esfuerzo propio, y a pesar de saber las duras pruebas que se viven cuando no se tienen ciertas cosas, cuando no se poseen ciertas cosas, de la vida que hay que tener en el sentido de luchas que son así bastante rudas para lograr llegar a donde han llegado quienes han tenido fortuna por trabajo, tienen más conciencia y saben más de los sufrimientos que se tiene en la clase que es la clase desposeída, y que si alguien así comparte, pues magnífico, porque sabe el sufrimiento y quiere evitarlo a quienes ha sabido que lo han vivido porque están en el lugar en el que él estuvo. Pero que también se puede dar el caso de que alguien dice, no, es que esto yo me lo gané con mi esfuerzo, y si así es egoísta, es peor que el que ha nacido en la riqueza o en el poder, porque sabe lo difícil y sabe todas esas luchas que se han tenido que pasar. Muchas gracias. Continuando con la lectura, en el numeral 7, página 151, dice: la gratitud, meta esencial de la existencia humana, ambiciones psicológicas y trastornos de conducta, sueños de felicidad y significado existencial, sentimientos de amargura y desencanto. Cuando lo visitan los trastornos emocionales, cualquiera sea su etiología, ansiedad, anorexia, bulimia, mal humor, miedo, soledad, depresión, entre otros, el individuo se debate en aflicciones íntimas sin la capacidad mental lúcida para discernir la mejor manera de conducirse. La queja y el reproche constituyen sus bastones psicológicos mediante los cuales busca apoyo para mantener el estado mórbido, reaccionando inconscientemente a las posibilidades de restablecimiento y recuperación. El sufrimiento consecuente lo arroja al abismo del egoísmo y la autocomiseración y se vuelve incapaz de adoptar la conducta afectiva indispensable para la vigencia de la gratitud, lo que caracteriza su primitivismo emocional. Mientras tanto, cuando existe maduración psicológica, a pesar de la imposición penosa, se da cuenta del compromiso que le cabe llevar a cabo, de modo que conquiste la armonía que se haya desorganizado. El ser lúcido, al sufrir la exigencia de la sombra, se aturde, y el ego enfermo predomina, creando dificultades para la recuperación de la salud emocional. Gracias al desenvolvimiento psicológico, el compromiso de la disciplina moral y el cultivo de los hábitos saludables proporcionan la victoria sobre los trastornos emocionales, evitando que se instale la depresión con la carga de perjuicios a que da lugar. Los estímulos que fluyen del hábito de pensar correctamente contribuyen a la producción de los neurotransmisores del bienestar, y el self supera al final las exigencias nocivas para la salud y controla el comportamiento que restaura la salud. En esa resistencia exitosa, el sentimiento de gratitud se exterioriza como relevantes emociones de reconocimiento que propician experiencias psicológicas de plenitud. Equivocadamente se piensa en gratitud cuando solamente suceden acontecimientos afortunados, cuando se reciben beneficios de algún tipo, que dan lugar a la retribución como manera ética del buen proceder, sin desmerecer su valor significativo. Encontramos en el caso considerado vestigios de egoísmo porque representa el reconocimiento por el bien que se le dispensó al ego y no por el placer de ser agradecido. La gratitud auténtica y sublime va más allá de la retribución a modo de gentileza, afabilidad y beneficio, y se manifiesta también en las situaciones desagradables de dolor, ratificamos de sombra, de enfrentamientos agresivos. Ante las más graves tragedias siempre se encuentran razones para las manifestaciones de agradecimiento.
situaciones funestas que sorprenden en clima de terror y de debilitamiento de las fuerzas morales. Pueden ser encaradas con menos angustia si se piensa que, estando vivos, siempre habrá cómo atenuar las consecuencias perversas e inoportunas. Mientras se puede luchar, pese a las circunstancias negativas, se dispone de posibilidades para un futuro deleite y placer, organizando nuevos factores de alegría y de paz para superar la noche tempestuosa y encontrar el amanecer bienhechor. Quien sobrevive a situaciones que parecen insoportables, como las de los fenómenos sísmicos destructivos, del terrorismo y de otros crímenes repugnantes, dispone de recursos morales y emocionales para loar y agradecer. Eso se debe a que, mientras permanezca la existencia orgánica, se dispone de medios para mitigar los daños y recomenzar las experiencias evolutivas, teniendo en cuenta que la vida verdadera se encuentra más allá de las dimensiones somáticas. Además, la filosofía relativa a las vidas sucesivas enseña que todo lo que acontece al ser humano, especialmente en lo que atañe al sufrimiento, cuando no ha sido él quien lo ha provocado, proviene del pasado espiritual y es, por lo tanto, para su propio bien. Cuando Jesús enunció que en el mundo solamente se tendrían aflicciones, no presentó una tesis pesimista, sino realista, en razón del proceso evolutivo mediante el cual lleva a cabo su experiencia los espíritus domiciliados en el cuerpo físico. Como complemento de esa enseñanza, él alegó: pero tened buen ánimo, yo vencí al mundo. Juan 16:33, demostrando que el éxito es natural e inevitable si hubiera empeño y dedicación para conseguirlo. De ese modo, en vez del temor y de la rebeldía ante tales fracasos, surgirá la bendición de la gratitud, porque el dolor solamente se expresa como embestida de la vida en favor de la plenitud del ser. Ninguna conquista ocurre sin la contribución del esfuerzo, de la templanza, de la constancia, del sacrificio. La inquietud de un momento analizada con cuidado y debidamente orientada, da por resultado la paz de otro instante. En los denominados libros sagrados de todas las religiones, que siempre han ejercido un rol psicológico significativo en el desenvolvimiento de las criaturas a la gratitud, le están reservados textos y páginas de contenido enriquecedor, incluyendo las emociones del agrado y salud como resultado de ese proceder. La Biblia, por ejemplo, es portadora de momentos ricos de exaltación del sentimiento de gratitud, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El libro de Job, por ejemplo, ofrece el testimonio de la maduración psicológica de alguien que ama a Dios y que, incluso bajo la incitación de las vicisitudes, lo exalta y agradece la miseria, la enfermedad y la pérdida de los hijos, de los rebaños, de los esclavos y de los servidores. Esa conducta lo favorece con la restitución de todo lo que había perdido durante el infausto periodo anterior. Los salmos cantan las glorias de la vida y convocan al júbilo permanente, cualquiera sea la condición en que esté el ser humano. Y el Evangelio de Jesús es una sinfonía de gratitud, entonada en todas las fases de su ministerio. Cuando Él anunció que nos traía buenas nuevas de alegría, nos propuso la felicidad, y ésta de inmediato se engalana de gratitud. El desenvolvimiento emocional amplía los horizontes mentales del ser humano y contribuye a la realización. En ese periodo de aprendizaje se experimentan las conquistas íntimas relevantes: autoconciencia, tranquilidad, espíritu de solidaridad, bienestar y amor pleno. Alcanzada esa faja vibratoria, se puede vivir en el mundo sin las mezquindades del ego y sus deplorables exigencias, los celos, la inseguridad, la rivalidad, el miedo y sus secuaces. En ese clima, el mal de los malos no hace ningún mal, porque recibe su primitivismo, su inferioridad, y se lo entiende, se lo disculpa y se contribuye a su erradicación. La postura forzosa en circunstancias de esa índole no puede ser otra que la gratitud. ¿Algún comentario? Había una parte que hablaba de la ambición psicológica. Entonces, eso me hace pensar como cuando alguien quiere tener poder, dice yo quiero ser jefe, yo quiero mandar.
pero ya cuando tiene ese cargo se da cuenta de la responsabilidad que eso conlleva y de que no solo es de decir quiero que hagan esto o quiero que hagan lo otro, sino que también hay que involucrarse haciendo las cosas. Entonces, eso me hace pensar, por ejemplo, que es algo que alguien está queriendo tener, pero que no está preparado para tenerlo. Como también, por ejemplo, el tener la fortuna. Puede ser que alguien diga, sí, es que yo voy a ser feliz con la fortuna, con tal cantidad de dinero. Y a la hora de que tenga la posibilidad de que por algún tipo de gracia se le conceda, puede ser que tenga infelicidad porque no sabe darse cuenta de que la felicidad la tenía adentro, no afuera de él. Muchas gracias. Siguiente título es Ambiciones psicológicas y trastornos de conducta. Lamentablemente el ser humano actual renace en un contexto cultural de inmediatez, de utilitarismo, en el que los valores reales son colocados en un plano secundario y se le exige la conquista de aquellos que tienen duración efímera, porque pertenecen a la senda material. La formación cultural y educacional se centra especialmente en una meta en la que se destacan los triunfos exteriores, las conquistas de los recursos que exaltan el ego, que lo alienan, que enturbian los mejores sentimientos de belleza y de amor, que son sustituidos por el poder y por el tener, a través de cuyos significados se confía en la victoria y en el triunfo social, económico, político, religioso o de otras denominaciones. Raramente se piensa en la edificación interior saludable del ser que reinicia la jornada carnal, sugiriéndole las propuestas dignas de la autorrealización a través del bien, del recto cumplimiento del deber, de las aspiraciones de perfección, de armonía y de inmortalidad, consideradas como de modesta significación que se pueden reservar para la vejez o para cuando se instalen las enfermedades. Esa filosofía de la comodidad suplanta a la búsqueda del equilibrio emocional y moral, porque se mantiene en el nivel de los placeres sensoriales. Ante ese comportamiento, el egoísmo indica el recorrido de la preparación del ser joven, infundiendo en su mente la necesidad de que se destaque en la comunidad a cualquier precio, lo que lo perturba en ese periodo de formación de la personalidad y de su propia identidad, de modo que adopta como modelo lo que llama la atención. Los comportamientos extravagantes, alienantes, las pasiones de efectos inmediatos, impidiendo que los sentimientos educados puedan fijarse en las escenas de los hábitos para la edificación de la conducta del futuro. Afloran las culpas que duermen en su inconsciente y resurgen las cualidades negativas que deberían ser corregidas, pero que encuentran campo para expresarse a través de la irresponsabilidad moral y de la manera de comportarse en una sociedad en exceso tolerante que acepta todo, siempre que siga las pautas del exhibicionismo, de la fama, de la fortuna, de la transitoria juventud del cuerpo y de su estética. Paralelamente se presentan los vicios sociales como una forma de participación en los grupos en lo que se desenvuelve, comenzando por el tabaco y siguiendo por el alcohol, cuando no se presentan simultáneamente, abriendo espacio para las drogas alucinógenas y de poder destructivo de las neuronas, del discernimiento, de la salud orgánica, emocional y mental. Según esa conceptuación, lo importante es el placer, y todo se acepta como natural, normal, alegre, aun cuando sea a costa de sustancias químicas devastadoras y de compromisos sexuales agobiantes. La cultura es permisiva y cruel, según la cual la ética y la moral son consideradas como enervación del carácter, debilidad mental, conflicto de inferioridad con simulación de pureza, en una penosa ironía contra los tesoros espirituales, los únicos que proporcionan la verdadera salud y el equilibrio. Lentamente el exhibicionismo del crimen que se torna legal estimula la irreverencia a las leyes de la vida cuando
los multiplicadores de opinión y las personas consideradas famosas, más por la exuberancia de desequilibrio que por el aporte a la edificación, se presentan en los medios para narrar las experiencias dolorosas de los abortos practicados, de las traiciones conyugales, de los cambios de pareja en adulterios ofensivos o en relaciones múltiples y promiscuas, como si fueran los nuevos modelos de conducta, en marcha hacia la decrepitud que no demora en instalarse en sus organismos, consumidos por las futilidades y la corrupción. Súbitamente se dan cuenta de que se hallan en el exilio, abandonados, olvidados, gracias a que surgen otros biotipos más osados y paranoicos, y es cuando experimentan remordimiento y manifiestan lamentables cuadros de depresión tardía. A medida que la vejez devora su vitalidad orgánica y la muerte se avecina, cuando no nos sorprende en las bacanales, en las sobredosis, en la lujuria y en el despropósito, se desesperan y buscan nuevos escándalos para convertirse en noticias que desaparecen de los medios que los explotó y consumió, tan pronto como se apagan en el silencio del anonimato o son estigmatizados por los nuevos dioses de ocasión. En ese ínterin se manifiestan los trastornos psicológicos en las áreas de la afectividad, de la conducta, de las emociones, carentes de las necesarias resistencias morales para afrontar con naturalidad la declinación que se produce en todos los seres vivos. Se apegan a la negación, es decir, a una posición cómoda para justificar la falta de valor interno, permitiendo que la sombra tome el gobierno de sus sentimientos angustiados. Se abre entonces la compuerta de sus emociones hacia la fuga psicológica y la transferencia de responsabilidades hacia los otros, variando de verdugo para siempre culminar en el gobierno en Cristo o incluso en Dios. Esa conducta es el resultado de la necesidad de realizar la compensación interna, liberándose del autoenfrentamiento para transformarse en víctima de la familia, de la sociedad, de la vida. El significado de la existencia se encuentra también en el transcurso del viaje en dirección a la meta, colocada como determinante para el bienestar. En ese sentido, es necesario mantenerse en actitud receptiva en relación con los dones de la existencia, extrayendo los mejores resultados de cada momento sin angustia ni proyección hacia el objetivo por el cual se lucha. El individuo que aspira al bien y al amor se desarrolla interiormente y recurre a las relaciones, afectivas o no, experimentando satisfacción a cada momento, porque la experiencia de ambos sentimientos se transforma en alegría de vivir por los contenidos que lo componen. Hay muchas cosas en el mundo de la ilusión que no son necesarias. No obstante, el apego egoísta a las fruslerías a las cuales se atribuye valor atormentan al ser que no las posee y lo conducen a una permanente inquietud por aumentar sus posesiones y acumula objetos inútiles en detrimento de los bienes internos que enriquecen la vida. La preocupación por consumir es continua y no atribuye el verdadero valor a las bendiciones con que se encuentra revestido mediante la salud, la lucidez mental, los movimientos armoniosos, la afectividad compensadora. Sería ideal que cada uno, cuando despierta hacia los bienes inmateriales, pudiera afirmar sonriendo: cuántas cosas que ya no necesito. Por lo tanto, agradezco a Dios la dádiva de haber superado esa fase de mi existencia. Cuando se sobrepone al conflicto y al trastorno psicológico, se asoma la emoción de la gratitud y la satisfacción existencial como sentido en la síntesis personal. Cuando surgen los primeros indicios de la gratitud, incluso ante lo que se considera falta o fracaso, se percibe la conquista de la normalidad emocional y mental del individuo. Antes, las ciudades se hacían célebres por la presencia de sus catedrales, cada una con más suntuosidad, en demostración del poder y la grandeza de la urbe. En la actualidad, esos santuarios van siendo sustituidos por los shopping centers y por los moteles atrayentes y perversos. Se produjo de alguna manera la superación de la belleza del arte, de la fe religiosa, incluso
arbitraria anteriormente en dirección al consumismo, el tormento de las compras y el relajamiento con el placer sexual de origen dudoso y de efectos perturbadores. Como consecuencia, surgen las crisis, cada una de ellas más intensa, hasta el momento en que el individuo accede a la transformación interior, agradeciendo aquello que ha constituido su desventura y que lo ha despertado a la realidad. Las personas que padecieron la muerte clínica y regresaron, que estuvieron a un paso de la desencarnación por accidentes, que fueron víctimas de acontecimientos perjudiciales, de pérdidas significativas, cuando han superado el periodo de congoja, cambian su conceptuación con respecto a la vida y a sus valores. Se vuelven agradecidas a lo que les ocurrió. ¿Algún comentario, Pepe? Se había mencionado sobre los valores que se estaban dejando en segundo lado y que se anteponían a alegrías pasajeras en vez de los valores. Entonces se me viene a la mente cuando alguien quiere cuando alguien quiere fama y dice, no, si es que yo quiero ser famoso, pero ya cuando tiene la fama es algo pasajero, no es una alegría que se quede en su interior, sino que pasa cierto tiempo y ya no hay alegría, sino que queda un vacío. En cambio, si se piensa en los valores espirituales, o sea, los valores morales, es, por ejemplo, alguien se pone de meta a leer un libro, por ejemplo, y dice, ya lo leí, que bien. Entonces de ahí pasa a la siguiente meta. Y esa satisfacción se le va a quedar adentro de su ser, porque es un valor que está logrando, especialmente si es un conocimiento moral que le gratifica y que le ayuda a estar superándose. Muchas gracias, Pepe. Vamos a finalizar entonces la reunión de esta noche con la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y quieren que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.